Bien, hermano, vamos a hacer una pequeña reflexión y mandábamos la invitación al estudio que es ser diligente en la Escritura. Es una exhortación del Señor que les voy a leer cuál es el contexto de un obrero aprobado. Hay una indicación de ser un obrero de Dios aprobado por Dios. No todos los obreros son aprobados por Dios, ni todos los obreros son obreros. ¿Por qué? Porque hay intereses propios. Mientras haya en un obrero un interés propio más o arriba del interés de Dios, estamos fuera. Pero mira, 1 Timoteo 2, vamos a ver el versículo 14, y es una exhortación del apóstol Pablo a Timoteo que dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Mira, hay siervos que se ponen a discutir cosas que no son. Mira, hasta por lo que sea. Discuten, contienden, no saben guardar silencio. Y entonces le dice a Timoteo: procura con diligencia, estamos hablando de diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces nosotros tenemos que ir subiendo el umbral de nuestro entendimiento para que vayamos viendo si las aspiraciones que tenemos son legítimas o no. Legítimamente una persona que contiende sobre palabras que no aprovechan no es un obrero aprobado. Y hay gente que lo sabe y hay gente que no lo hace. Vuelve, Señor, a decirme: de lo que hables, de todo lo que hables serás juzgado. De todo lo que hables serás juzgado. Y más vale, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que te arrepientas. Entonces, como que es un llamado a que cuando uno guarda silencio es mejor. El silencio en el insensato es virtud, que estar hablando cosas que no aprovechan. Pero dice que procuremos con diligencia, en ese término vamos. ¿Qué es una persona diligente? Una persona diligente es una persona que pone interés, empeño, esmero en las cosas que le tocan o que le mandan a hacer. Una persona diligente es una persona que sabe recibir órdenes de las autoridades que tiene. Es una persona que no está, dijéramos, rebelada o con rebeldía a lo que se le dice. La persona diligente piensa en cómo resolver las órdenes que le dan, con esmero, con empeño. La persona rebelde piensa cómo contrarrestar la orden a partir de su sabiduría, o pone su sabiduría encima del que le manda. Dios no puso autoridades por sabias. Una cosa es ser autoridad y otra cosa es tener sabiduría. Yo puedo tener más sabiduría que la persona que tengo como jefe,
pero la orden de autoridad es que yo le obedezca. No que yo me ponga a pensar si por mi sabiduría o no reprobar su orden. Eso se llama ser negligente. Lo contrario de diligente es la negligencia. Ahora, la negligencia es una falta de cuidado y de atención. Una persona negligente es la que se involucra en errores involuntarios precisamente por la falta de atención a lo que está haciendo. La diligencia es el esmero, la atención que te lleva a la resolución de lo que te dijeron que hagas. Y yo vi, por revelación del Espíritu, porque yo no puedo alcanzar eso, que Cristo fue diligente. De tal manera que cuando le decían que por qué hacía las cosas, él decía, yo no hago nada que no me ordene mi Padre. Nada. Y aquí vamos a ver ahorita en este estudio como si es verdad que nosotros cuando recibimos una indicación tenemos que hacerla quitando nuestro propio pensamiento, por sabio que sea. Cuando uno respeta la autoridad. Si Dios dice que la autoridad resistida por uno es resistir a Dios, pues entonces lo que tenemos que hacer es no resistir a Dios como obedeciendo a la autoridad. Respecto de la palabra de Dios. Y dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando una persona es descuidada, cuando una persona es negligente, actúa no conforme a la palabra, sino conforme a su propia sabiduría. La rebeldía te hace que tú pienses por ti mismo y no obedezcas a Dios. Y aunque sepas que Dios te está diciendo una cosa y tú estás haciendo otra, lo haces. Yo, sin que esto suene vulgar, ¿tú te acuerdas cómo quedó Nabucodonosor? Como un vegetal arrastrándose, fuera de sí, sin mente, loco. ¿Ya? Sin conocimiento de lo que es la cordura ni nada de eso. ¿Por qué Dios lo puso así? Porque Dios dice en la Escritura que nos puede entregar a una mente reprobada por rebeldes. Empiezan a torcer la Escritura. Entonces dice acá y está Crónicas y luego está Esdras, Segunda de Reyes, Esdras 7, dice la palabra de Dios en el versículo 17, mira. Y esto lo está haciendo respecto de cuando tú tienes dinero y cuando vas a comprar cosas. Cómo las cosas aquí es donde te va a revelar lo que yo te decía, que tu opinión y la mía como que no sirven para nada. La sabiduría en nosotros no camina aquí. Dice Esdras 7, versículo 17. Compras pues diligentemente con este dinero. O sea, ¿cómo le están dando la orden? Compras diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas, sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y ahora fíjate en esta escritura. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, tal parece que le está dando libertad. ¿Sí? Te lo repito, no por nada malo. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de Dios. O sea, no hay posibilidades que alguien que sea diligente empiece a crear su propio evangelio o la propia escritura. En el corazón humilde y en el corazón que no tiene la capacidad de poder crear un evangelio,
y que se sigue sintiendo de lo vil y menospreciado, es donde está la revelación del Espíritu de Dios, porque Él dice que Él levantará de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Si tú te crees sabio, no te va a asistir la razón, no vas a estar actuando conforme a la palabra de Dios y no vas a ser diligente, vas a ser negligente contigo mismo. Negligencia quiere decir abandono. Una persona negligente con un niño, lo deja ahí en la cocina y el niño se quema, y entonces se queman por negligencia porque no hubo vigilancia de los adultos sobre el niño. Una persona que es negligente, en vez de meterse aquí a la voluntad de Dios, hace lo que él quiere, siendo negligente con quién, con él mismo, porque no protege su alma de la perdición. Se cae en pecado. La negligencia es contra él mismo. Entonces, si uno es diligente, uno tiene que estar atento a la orden de Dios. Ahora, ¿por qué aquí le dan órdenes los seres humanos a este hombre? Se le da la orden, a ver, te voy a dar este dinero y vas a comprar esto. Y si lo otro, si a ti te parece a tus hermanos, de todos modos, a lo mejor no le estás diciendo, no lo hagas como yo. Hazlo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ser diligente empieza a ser un poco más claro para nosotros. Ahora, hay proverbios en los cuales Dios nos advierte de qué es lo que pasa con el negligente y qué es lo que pasa con el diligente. Fíjate, Proverbios 10, versículo 4, para que veas que la negligencia de la que yo te hablo no está fuera de la Escritura. Dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Amén. Entonces la diligencia no es así como algo que no esté correcto. ¿Y cómo está la definición humana de que lo contrario es ser negligente? Es ser diligente, también en la Escritura está. Quiere decir que primero estuvo en la Escritura y después la interpretación de los seres humanos le dieron ahí la connotación que hoy existe. Entonces, ¿cómo piensas tú que la iniquidad lanzará a los impíos de la mano de Dios? Los sacará de la mano de Dios. La mano del negligente empobrecerá. ¿Por qué? Cuando tú eres negligente, no obedeces, no captas lo que se te dice de Dios y haces tu propia voluntad, tu ser interior empobrece. Luego se ve la pobreza espiritual, porque aquí la riqueza espiritual se ve en la obediencia y en la humillación a Dios. No se ve en las coronas, en la riqueza y en el poder. El reino de Dios es totalmente diferente. Porque el que se ensoberbece, Dios lo humillará. Y el que se humilla a Dios, lo exaltará. Entonces aquí en el reino de Dios, si quieres ser más que los demás, sirve más a los demás. Entonces Cristo dijo: yo vine a ser servido. No dijo: yo vine a ser servido. Dijo: yo vine a servir. Y el que sirve es diligente. Y el que quiere ser servido, pues es negligente. Porque dice el Señor: el que quiere ganar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa, la ganará. Ahí está la diligencia. Entonces, en el capítulo 12 también de Proverbios, versículo 24, dice la palabra de Dios: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. O sea, el negligente siempre tendrá que estar pagando. Siempre las consecuencias, pagando. Pero el diligente, dice, señoreará. ¿Por qué? Por su propia virtud, no.
Porque Dios lo levantará. Dios lo levanta y Dios lo pone en eminencia. Dios te pone en gracia con las autoridades. La gente que es negligente no está en eminencia con las autoridades. Él quiere ser la autoridad. Porque no es sumiso. La gente negligente piensa que tiene súbditos. Pero cuando voltea a una autoridad, él no quiere. No, ¿a mí quién me va a mandar? Yo soy el que tengo súbditos. Eso es lo que dice el negligente. El diligente lo que dice es: yo serviré. Mi casa y yo serviremos a Yahweh. Amén. No nos servirán. Entonces, en el momento en que tú no sirves, es porque no obedeces. Muchas veces la gente piensa que el servicio es estar ayudando. No, el servicio primero a Dios es obedecerle. El que no obedece no le sirve a Dios. Porque la obediencia es el servicio. Mi siervo me obedece. ¿Quién es el siervo? ¿Quién es la sierva? Nosotros. ¿Qué hacemos? Servimos como siervos obedeciendo a Dios. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. Obedéceme. Lo que yo te digo es lo que te va a hacer bien. Lo que tú piensas por tu propio pensamiento es negligencia. Entonces eso no puede ser sabio. Ahora, dice el proverbio en el 13:1, dice: mas el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El negligente, muy difícil que escuche la orden de Dios, porque la diligencia, recuerda, es una persona que tiene esmero, que tiene ganas de obedecer, que el amor lo inunda con tal de agradar a su Señor. El negligente cada rato está quejando. No, porque no tiene cuidado de su propia alma. La esperanza, acuérdate, de ver a Cristo tal cual es que nosotros nos purifiquemos así como que, como Él es puro. ¿Por qué fue puro? Porque no pensó por Él mismo. Obedeció lo que traía de parte de Dios. Aunque Él es Dios encarnado, venía en una carne, en un cuerpo humano. Entonces Él mismo dijo: no, yo no me salgo de la palabra. Por eso cuando el demonio lo tentó, dijo: escrito está. Dile a las piedras que se conviertan en pan. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es más importante la palabra como alimento que la misma comida. Es alimento, es medicina. Así lo dijo el Señor. Yo no necesito comer. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Cuando aquella vez, te acuerdas que estaba en el pozo con una mujer y no había comido, y le dijeron: oye, no has comido. Si yo tengo una comida que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿esa es la negligencia? No, esa es la diligencia. Y llegó un momento en que dice: sin padre y sin madre me quedará con todo. Dios me recogerá. No hace falta nada para poder estar con el Señor más que tener esta parte de esmero, interés, de hacer la voluntad de Dios. Por último, vamos a ir ahí a Primera de Pedro. Segunda de Pedro. Dice la palabra de Dios en el versículo 10 del capítulo 1. Los profetas, fíjate, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron
diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Imagínate que hubieran sido de esos profetas así, indolentes, negligentes. Se hubiera diluido la salvación y quién sabe qué hubiera pasado. O Dios los hubiera desechado y hubiera puesto otros. Él es todopoderoso, ¿no? Pero fíjate lo que te dice. Los profetas que profetizaron de la gracia, que es la salvación, la gracia de Dios, que es el perdón sin cobro. Por gracia sois salvos, mas no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Pero los profetas que indagaron, que inquirieron, lo hicieron diligentemente, o sea, muy apegados a lo que Dios decía. Y es una gracia destinada ahora a nosotros, pero ellos inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Fíjate, te voy a decir por qué Dios es Cristo aquí. El tiempo de los profetas se supone que no había venido Jesucristo. ¿Y por qué dice el Evangelio que estaba el Espíritu de Cristo en ellos, en los profetas? Y les estaba diciendo todo lo que Cristo iba a padecer. ¿Cuándo? Cuando viniera en carne de Dios. La palabra dice, escudriña las Escrituras porque ahí está la vida eterna. Si tú y yo no nos conducimos en nuestro diario vivir con las personas conforme a la palabra, vamos a caer en pecado y nos vamos a perder. Dios te puede entregar una mente reprobada. ¿Por qué? Porque nos vamos acostumbrando a actuar. Ya no tenemos miedo, nos volvemos cínicos, ya dice la palabra una cosa, yo luego digo otra, la vueltecita. Porque no hay temor de Dios. El temor de Dios es el temor que nos aparta del mal y que nos produce sabiduría. Yo no le entro, mejor me callo, mejor esto, mejor lo otro, mejor me humillo, mejor lo que sea. Porque si no, corremos el riesgo de no ser guiados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora, somos guardados por el poder de Dios, por la fe. ¿Qué es lo que la diligencia te produce? Estás caminando en fe. La negligencia te quita la fe, porque ya actúas por ti mismo. Ya no tienes fe en lo que Dios dice. Por eso dice acá que los profetas que profetizaron indagaron diligentemente esa salvación, escudriñando cuándo, qué persona, qué tiempo decía el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Cuál es la gloria de Dios? Que hay salvación, que va a haber vida eterna, que hay santidad, que hay sanidad en Dios, que hay verdad y hay paz. Lo que en el mundo de pecado, muy difícil. La palabra de moda hoy es estrés. Si hay algo que te estresa es la culpa. El demonio que cada rato quiere que la gente esté cometiendo cosas que los van a perder. Las culpas producen emociones negativas y lógicamente producen enfermedades físicas. Cuando tú estás en paz con Dios, estás en santidad, tu mismo cuerpo por el Espíritu de Dios empieza a sanar. Empiezas a tener paz. Y hasta los médicos saben eso, ¿no? Descomposiciones fisiológicas producidas por males emocionales. Entonces, ¿qué más que ser diligente? ¿Qué más que tener empeño en obedecer? En hincarse a Dios y decirle, Señor, permíteme hacer tu voluntad. Aunque yo no quiera,
Ayúdame a dominarme para hacer tu voluntad. Porque a veces hay cosas que vienen a mí que me gustan y que tengo que negarme a ellas. Porque dice el apóstol Pablo, todo me es permitido, mas no todo me conviene. Y hay muchas cosas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Solamente, ¿por qué? Porque la diligencia, esa es diligencia, estar cuidando mi alma diligentemente, estar cuidándola, no entrar en los pecados que sabe el demonio que soy débil, o que era débil, porque yo soy débil, pero en Cristo, ¿qué? Todo lo puedo porque Él me fortalece. Entonces, en las oraciones y en el diario vivir, pues estemos en paz. No podemos estar nosotros con nuestro ejemplo haciendo tropiezo de los demás. Y eso Dios lo marca muy puntualmente para todos nosotros. Empezando por mí, aquí hay que hacer amor, que hay que amar a la gente, aquí no hay que juzgarla, aquí no hay que criticarla, no hay que hablar mal de las personas. Entonces es cuando va a poder desarrollarse en nosotros ese amor que dice, si tú fueras un gran sabio y no tienes amor, pues vienes a hacer nada. Si tú eres lo que sea y no tienes amor, vienes a hacer nada. Entonces lo que tenemos que hacer es no buscar los dones ni buscar la perfección de nosotros mismos, sino buscar el amor, que es el don perfecto. Amar el trabajo, amar lo que hacemos, no quejarnos, no estar amargados diciendo mal de las cosas. Maldecir es decir cosas malas, no necesariamente vulgaridades. Estar hablando mal de las cosas, mal, todo lo malo. Eso es un alimento reciclado que es como las vaquitas, ¿no? Que están rumiando lo malo, les quita el sueño, te meten pecados. Bueno, es algo terrible. Hay que saber, por eso dice, nosotros tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Que mi pensamiento no me deje hablar mal de las personas. Viene el pensamiento y luego le doy cuerpo por la lengua, porque no tengo dominio, pídaselo al Señor. Son dones del Espíritu, pero ora a Dios y en la oración de eso Dios te va a fortalecer y va a empezar a llenarte de amor. Amén. Vamos a orar. Inclina tu rostro y vamos a pedirle a Dios y a darle gracias por este momento, Señor. Gracias por este pequeño estudio, Señor, que tú me mostraste y que pues yo te agradezco, porque sé que necesito incrementar también junto con todos mis hermanos la capacidad de diligencia, de ser obedientes a tu palabra, que cuando nosotros digamos sí sea sí, que cuando nosotros digamos no sea no, que no seamos cómplices de ningún delito, de ninguna actividad que lleve a la blasfemia, por quedar bien con los hombres, que no nos llevemos, Señor, la idea de que tenemos que quedar bien con personas en contra de tu mandamiento, porque es preferible quedar mal con las personas a que cuando lleguemos contigo tú nos hagas una reprimenda fuerte. Y Señor, pues eso es ser diligente, estar atento a tu palabra, estar atento a tus mandamientos, escudriñar con esmero la Escritura, porque ahí está la vida eterna, y poner límites a las personas de las actividades que no son definitivamente tuyas y que pueden poner en riesgo nuestra alma para caer en uno u otro pecado. Yo te pido que bendigas a todos aquellos, Señor, que no están ahora acá con nosotros, a nuestras hermanitas, a nuestros hermanos, que bendigas a los que estamos aquí y que nos ayudes con tu Espíritu Santo para recordarnos en el momento de las situaciones difíciles qué es lo que hay que hacer, Señor, por favor. Y entonces así tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias te doy, Señor, por este día, por tu palabra, por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo que hicimos hoy, por el dinero que nos das, por el trabajo, por la fidelidad en tus negocios, Señor, y pues ayúdanos y manténnos en tu mano, en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, tú eres el único Dios bueno. Amén, amén y amén.
Gracias a Dios.